Hay momentos en la historia del deporte que trascienden los números, las estadísticas y los trofeos. Imágenes que se quedan grabadas en la retina de millones de personas porque representan el límite absoluto del espíritu humano. Si buscas en los archivos de la Fórmula 1, encontrarás una escena que estremece. Un hombre de traje rojo, empapado en sudor y lágrimas, con el rostro contraído por una agonía insoportable, intentando levantar un trofeo frente a una multitud enloquecida. Ese hombre es Ayrton Senna da Silva. El lugar, el circuito de Interlagos, en su natal Sao Paulo. El año, 1991. Lo que el mundo vio ese 24 de marzo no fue solo una carrera de coches. Fue una batalla épica donde un piloto decidió que moriría físicamente antes que rendirse frente a su pueblo. Según todas las leyes de la mecánica y la física, Ayrton Senna no debió ganar esa carrera. Su coche estaba roto, sus músculos estaban colapsados y sus rivales eran más rápidos. Pero ese día, en Brasil, algo ocurrió dentro de aquel McLaren Honda que la ciencia no puede explicar. Hoy, vamos a desglosar minuto a minuto la victoria más heroica, dolorosa y mística en la historia del automovilismo mundial. Capítulo 1. La maldición de Interlagos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en 1991, debemos entender el peso que Ayrton Senna cargaba sobre sus hombros. En ese momento, Senna ya era un gigante del deporte, un bicampeón mundial consagrado que dominaba las pistas de todo el planeta. Sin embargo, tenía una herida abierta. Nunca había logrado ganar el Gran Premio de su país. Durante 7 años, por una razón u otra, la victoria en Brasil se le había escapado. Fallos mecánicos, accidentes o errores estratégicos siempre se interponían entre él y el sueño de subir al escalón más alto del podio frente a su gente. Para el pueblo brasileño de 1991, sumergido en una crisis económica sofocante y una falta de referentes positivos, Senna era la única esperanza. Cada domingo, el país se paralizaba. La presión era inhumana. Ayrton no solo corría contra Prost o Mansell, corría contra la ansiedad de 100 millones de personas. Al llegar a Interlagos ese año, Senna sabía que no podía fallar. Consiguió la pole position con su McLaren Honda MP4/6, pero detrás de él, los Williams-Renault de Nigel Mansell y Riccardo Patrese acechaban con una tecnología que empezaba a superar a la de McLaren. El escenario estaba listo para un duelo de gladiadores. Capítulo 2. El colapso del titanio. La carrera comenzó bajo un dominio absoluto de Senna. Durante las primeras 50 vueltas, Ayrton parecía tener todo bajo control, manteniendo a raya al león Nigel Mansell. El motor Honda V12 rugía con perfección en las rectas de Interlagos. Pero la Fórmula 1 es un deporte donde la perfección es un estado temporal. Alrededor de la vuelta 60, el McLaren empezó a emitir un sonido extraño. Ayrton intentó bajar de quinta a cuarta marcha para entrar en una curva, y no hubo respuesta. La cuarta marcha simplemente había desaparecido. Poco después ocurrió el desastre total. En un efecto dominó mecánico, los engranajes de la caja de cambios del McLaren empezaron a desintegrarse. Senna perdió la tercera, la cuarta y la quinta velocidad. A falta de 7 vueltas para el final de la carrera, el monoplaza número 1 estaba bloqueado en una sola relación, la sexta marcha. Para cualquier otro piloto en la historia, esto habría significado el final inmediato. Entrar en una de las curvas más lentas del circuito, donde normalmente se usa segunda marcha, estando bloqueado en sexta, es mecánicamente imposible. El motor debería calarse o el coche debería irse recto por falta de freno motor. Pero Senna no era cualquier piloto. Capítulo 3. Conducir contra la lógica. Lo que Senna hizo en esas últimas 7 vueltas es material de estudio para ingenieros y psicólogos. Para evitar que el motor se apagara en las zonas lentas del circuito, Ayrton tuvo que mantener el acelerador a fondo mientras frenaba violentamente con el pie izquierdo, manteniendo las revoluciones del motor V12 lo más altas posible para que el coche no perdiera tracción. El esfuerzo físico fue devastador. Al no tener las marchas adecuadas, el coche vibraba con una violencia salvaje, transmitiendo cada golpe directamente a la columna y los hombros del piloto. Mientras tanto, por detrás, Riccardo Patrese se acercaba como un rayo. El Williams, que no tenía problemas mecánicos, le recortaba a Senna casi 2 segundos por vuelta. El cielo de Sao Paulo empezó a nublarse y una lluvia fina comenzó a caer sobre la pista, haciendo que el asfalto fuera una pista de patinaje. Senna no podía permitirse ni un milímetro de error. Si entraba un poco más rápido en una curva, el coche se salía. Si entraba un poco más lento, el motor se apagaba y la carrera terminaba. Estaba operando en un margen de error inexistente,
luchando con una mano en el volante y la otra sosteniendo la palanca de cambios para que no saltara al punto muerto. Capítulo 4. El grito de agonía en la radio. Fue en ese momento cuando ocurrió uno de los clips de audio más famosos de la historia. A medida que se acercaba a la meta, el dolor físico de Senna alcanzó su pico. Sus músculos estaban sufriendo espasmos constantes por la tensión de mantener el coche en pista en sexta marcha. Los hombros se le inflamaron tanto que rozaban con las paredes de fibra de carbono del cockpit. Ayrton empezó a gritar dentro de su casco. No eran gritos de victoria, eran alaridos de un dolor agónico que se mezclaban con el llanto. Cuando finalmente cruzó la línea de meta, apenas 2 segundos por delante de Patrese, Interlagos estalló. Senna había logrado el milagro. Pero la celebración fue corta. Nada más pasar la bandera a cuadros, el McLaren se detuvo en la recta trasera. Ayrton no pudo dar la vuelta de honor. Se quedó inmóvil dentro del coche, con las manos crispadas sobre el volante. Los comisarios corrieron hacia él, y lo que encontraron fue a un hombre paralizado por el agotamiento y los calambres. Tuvieron que sacarlo del coche prácticamente en vilo, como si fuera un muñeco de trapo. Su sistema nervioso se había rendido después de que su mente lo obligara a ir más allá de lo posible. Capítulo 5. El trofeo que pesaba una vida. Los médicos de la FIA, liderados por el Dr. Sid Watkins, atendieron a Senna en el coche médico. Sus músculos estaban tan hinchados que tuvieron que cortarle el mono de carreras con tijeras porque era imposible quitárselo. Ayrton estaba al borde del desmayo, pero insistió en una sola cosa. Tengo que subir al podio. Tengo que ver a mi gente. Cuando llegó el momento de recibir el trofeo, ocurrió lo impensable. Ayrton extendió sus manos para agarrar la copa, pero sus brazos se negaron a obedecer. El trofeo, que pesaba apenas unos kilos, se sentía como si estuviera hecho de plomo fundido. Senna intentó levantarlo, pero el rostro se le contrajo en una mueca de dolor tan real que el mundo entero contuvo el aliento. Tuvo que bajar el trofeo. La multitud, al ver el sufrimiento de su héroe, empezó a gritar su nombre con una fuerza que hizo temblar el circuito. En un último acto de voluntad, Senna apretó los dientes, soltó un quejido de rabia y levantó la copa con un solo brazo por encima de su cabeza. Esa imagen de victoria mezclada con sacrificio puro se convirtió en la definición de lo que era Ayrton Senna. Capítulo 6. La conexión mística. Años más tarde, Senna hablaría de esa carrera con un tono casi religioso. Confesó que en las últimas vueltas ya no sentía que él estuviera conduciendo el coche. «Vi a Dios en esa pista», llegó a decir. «Él me dio la fuerza para seguir cuando mis brazos ya no podían más». Para los brasileños, Senna dejó de ser un simple piloto de carreras ese día para convertirse en un semidios. La victoria de 1991 no se trató de los 10 puntos del campeonato. Se trató de la resiliencia de un hombre que decidió que su promesa a su país valía más que su propia salud. El McLaren MP4/6 de 1991 quedó como el testimonio mecánico de aquella hazaña. Un motor Honda V12 que aguantó el castigo de ser forzado en sexta marcha durante vueltas enteras y un chasis de fibra de carbono que fue el testigo mudo del llanto de un genio. Interlagos 1991 nos enseñó que, aunque la tecnología de la Fórmula 1 avance hacia niveles inimaginables, al final del día es el factor humano, el corazón y la voluntad inquebrantable lo que realmente marca la diferencia entre un gran piloto y una leyenda eterna. Conclusión. El legado eterno de Interlagos. Hoy, 35 años después de aquel domingo de marzo, el asfalto de Interlagos sigue guardando el eco del grito de Senna. Su historia nos recuerda que la grandeza no es la ausencia de dolor, sino la persistencia a través de él. Ayrton Senna no ganó ese día con la mejor tecnología de McLaren. Ganó con el alma de millones de brasileños que empujaron su coche cuando la caja de cambios decidió rendirse. Aquel podio donde apenas pudo levantar el trofeo sigue siendo, para muchos, el momento más humano en la historia del deporte. Nos mostró que incluso los superhéroes sangran, sienten dolor y lloran, pero que es precisamente eso lo que los hace inmortales. Senna se fue temprano de este mundo, pero victorias como la de 1991 aseguran que su nombre nunca se borre de la memoria de quienes aman la velocidad. ¿Crees que existe hoy en día algún piloto capaz de tal nivel de sacrificio o la Fórmula 1 actual es demasiado cómoda? ¿Cuál es para ti el momento más emocionante de la carrera de Senna? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la leyenda de Ayrton es un debate que merece ser eterno. No olvides suscribirte para más documentales profundos sobre los momentos que forjaron la Fórmula 1. Somos Caption F1, y esto es Ingeniería al Límite.
Nos vemos en la meta.